Perfecto. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos tenido una semana, la semana del feriado, sé que hemos tenido un par de semanitas. Vamos a retomar un poquito donde lo dejamos, que si recuerdan, lo último que hemos estado viendo son los bucles, si recuerdan bien el bucle while. Entonces vamos a darle un repasito de eso para seguir un poco después con algunos ejercicios. Bien. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un repaso, un lindo repaso, ya que estamos, para que retomemos de while. Vamos a irnos directo a Python. Esto lo vamos a checar, eso no hay tantas cosas. Vamos a irnos directo por acá a Don Python. Vamos a dejarlo ahí preparadito, las dos cositas, una al lado de la otra. Por ahí y por acá. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos ahora, estábamos utilizando, si recordamos, un poquito el bucles, que eran nuestro modo de repetir instrucciones que nosotros hacíamos, bien, ahora en Python, que podemos repetir cualquier instrucción, un número, una cantidad de veces determinada, podíamos hacer un bucle que sea infinito, es decir, que se repitan infinitamente la instrucción que nosotros queramos, y cualquier instrucción que hayamos visto, ¿bien? Nosotros podemos usar los bucles con cualquier instrucción. Lo que necesitamos es algo con que repetir. Puede ser un print, puede ser un input, puede ser un cálculo, ¿bien? Cualquier instrucción, yo le llamo instrucción a cualquier palabrita que nosotros habíamos utilizado, por ejemplo, para mostrar datos, el print, para ingresar datos, el input, para verificar condiciones, que lo habíamos visto con el if, ¿bien? Entonces, cualquier cosita de esas instrucciones, o mismamente un bucle, también es otra instrucción, podemos repetirla. El bucle que nosotros vimos se llamaba while, es esta palabrita, while, que significa en español mientras. Entonces lo que necesitamos, además de esta palabrita mientras, es una condición, algo que se cumpla, ¿bien? Para que nosotros poder decirle que se repita esto, ¿bien? Entonces por ahí nosotros teníamos una condición muy parecida a como era un if, ¿bien? Que puede ser si algo es igual, si algo es menor, si algo es mayor, ¿bien? Y decimos, mientras se cumpla esa condición, bien, se van a repetir las cosas. El ejemplo más fácil que pusimos era, por ejemplo, crear una variable con algún valor delante, bien, arribita, mejor dicho, arribita del while, bien, y nosotros utilizar esta variable para verificar. Por ejemplo, poner si, acá en este caso podríamos ponerle igual a 0 o mayor o igual a 0, bien, cualquier condición que tengamos. Recuerden que las condiciones eran los simbolitos que nosotros teníamos, que es lo que acá nosotros preguntamos. Esto recuerden que en las condiciones siempre nos van a un verdadero o un falso. ¿Bien? Es decir, que el resultado de esto de acá que se pregunta es o verdadero o falso. Por ejemplo, lo podemos ver acá, por ejemplo, poniendo así, por ejemplo. Vamos a poner un número más alto. 6 es mayor que 4, true. ¿Bien? True o false. Bien, nos lo pone en inglés. Eso es lo que nosotros evaluamos en esas condiciones, siempre, si algo es verdadero o si algo es falso. Y de acuerdo con eso es lo que va a pasar en el programa. Este while, lo que nosotros necesitamos, además de esta estructura, que recuerden se pone while, paréntesis, entre paréntesis ponemos lo que vamos a preguntar, si es verdadero o si es falso, dos puntos, y debajo, con un espacio, ponemos lo que nosotros queremos repetir. Bien. Por ejemplo, acá podríamos, por ejemplo, poner un print, poner un input, por ejemplo, bien, podríamos poner así. Todas las instrucciones que nosotros queramos, un if, mismamente, podemos poner otro while por acá, bien. Todas las instrucciones que nosotros queramos repetir van a estar dentro del while. Cuando yo digo dentro, recuerden un poco que estoy diciendo que es debajo y que tengo un espacio, bien. Siempre que tengamos la instrucción while o if, por ejemplo, cuando yo diga que está dentro o que está dentro mismamente, dentro de este while o dentro de este if, es que está con un espacio debajo, bien. ¿Cuál es la idea? Bueno, que ustedes tienen que ver, por ejemplo, acá, supongamos, este while, que no tiene ningún espacio delante, bien, no le hemos hecho ningún espacio, está sin espacios, ahí, bien, está en la primera línea que nosotros seguimos el programa.
Bueno, para que esté dentro tiene que tener un espacio desde donde empieza el while. ¿Bien? Entonces fíjense que el while acá abajo tiene un espacio. Lo que yo les dije es que, bueno, yo el espacio lo hago con el tabulador, siempre, dejo un espacio predeterminado de Python, bien, que ahí apretó el tabulador, bien, por ejemplo, ahí, un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios, bien, dependiendo que necesite. También se puede hacer con la barra espaciadora, pero para un poquito mantener una prolijidad en el programa, tratemos de usar este tabulador que me deje ese espacio predefinido para no tener demasiados problemas. Bien. Probémoslo con esto. Vamos a poner ese input y ese print. Por ejemplo, vamos a poner que me muestre la i, que va a ser un 0, y acá le vamos a poner, por ejemplo, continuar, para que lo vean un poquito. Probémoslo. Lo vamos a cerrar y lo vamos a volver a abrir. Y vamos a ponerle un nombrecito por acá, le vamos a poner repaso. Repaso bucle. Fíjense que lo que me estaría repitiendo ahí, por ahí, fíjense que cuando yo toqué acá continuar, sigue 0, bien, sigue 0 y sigue 0 y se va a repetir y se va a repetir. La forma que funciona un bucle es que primero preguntamos acá algo, una condición, bien, ejecuta las instrucciones de acá adentro y vuelve de vuelta acá al while. Y otra vez se vuelve a preguntar y así hasta que, ¿qué? Bueno, hasta que esta condición de acá sea falsa, bien. ¿Cómo se ve esto por detrás? Bueno, por detrás lo que hace es y es igual a 0. Y es mayor o igual a 0. Verdadero, me dice. Bueno, como es verdadero, mostramos estas dos que están acá, que es lo que se muestra por acá. Bien, este 0 y este continuar. Yo cuando toque continuar, bien, que era la función como funcionaba el input, bien, que cuando yo tocaba enter, se ingresaba, bien, al programa, algo, por ejemplo. En este caso no ingresamos nada, pero un poquito para tocar continuar. Y una vez que terminemos acá, continuar, vuelve acá a preguntar de vuelta y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, algo sea falso. Bien. Como por ejemplo que, bueno, en este caso, como lo estamos haciendo un poquito diferente, podríamos nosotros, supongamos, bien, podríamos nosotros acá pedirle o hacer alguna manera de que esto se termine en algún momento. Bien, para eso nosotros usábamos los contadores, bien, que era un poco que me contaba las repeticiones que hacía este bucle while. ¿Y que yo que tenía que tener en cuenta? Bueno, que para tener un contador, primero teníamos que tener una variable adelante, bien, de este bucle while, que empezaba desde algún lado, puede empezar desde el 0, desde el 1, desde el 5, pero por ejemplo, yo para decir quiero que se repita 10 veces este programa, bueno, para hacer esa función, yo lo que tengo que ir haciendo es ir aumentándole a esa variable en 1, por ejemplo, y que llegue en algún momento que esto sea falso. Entonces, por ejemplo, la mejor manera es poner, por ejemplo, así, por ejemplo, menor 10. Bien. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Bueno, tengo que lograr que en algún momento la i llegue a 10. Que 10 es menor que 10, no, falso. Ahí es donde se terminaría el bucle. Bien. Para lograrlo eso, nosotros lo que hacíamos es tomar esta variable, que es la que nosotros preguntábamos, y le íbamos sumando de uno en uno, puede ser, por ejemplo. Entonces lo que hacíamos es, por ejemplo, habían dos maneras. Una era poner así, que lo que estamos haciendo un poco es sobreescribiendo esa variable, la estamos actualizando con uno más. Es decir, que voy a guardar en esa letra i lo que tenía más uno. ¿Cuánto tenía? 0. Entonces dice 0 más 1, 1. Y lo guardo de vuelta en i. Como es el funcionamiento del while, nos volvemos para acá arriba y va a ir haciendo así. Va a decir 0 el primer paso, va a decir 0 es menor que 10, sí. Bueno, después va a ser 1, 1 es menor que 10, sí, pim, 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 hasta que llegue 10 y diga 10 es menor que 10, no, es falso, ¿bien? Porque es igual a 10. Entonces ahí va a ser cuando se termine esto, sea falso, y sigue a la siguiente línea. Bien, ya esto no se ve, bien, ya no se ejecuta nada de lo que esté acá adentro, y seguiría acá la siguiente línea, acá abajito, bien, acá es donde sigue, acá, bien. Entonces, por ejemplo, ahí le podemos poner, por ejemplo, un, qué sé yo, un print, acá sigue le vamos a poner, para que lo vean, bien. ¿Cómo se vería esto? La vamos a poner a 5, por ejemplo, para que no sea tan largo. Vamos a ponerlo a 5 para que no sea tan largo, para que lo vean esta partecita. Entonces, fíjense que estará el funcionamiento del while, que nosotros empezamos desde 0. Bien, tenemos 0. Nos estarían mostrando esto.
Hasta acá es donde tenemos este continuar. Bien, yo toco Enter acá y seguiría la siguiente línea. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, se le va a sumar 1 al 0 y vuelve de vuelta acá el while. Bien, entonces le dice 1 es menor que 5, sí. Entonces viene y me muestra el 1. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al 5. Bien, fíjense que el 5 no me lo muestra. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a 5 dice 5 es menor que 5. No, es falso. Entonces sigue acá abajito. Bien, sigue a lo siguiente que seguiría el programa. Si yo tuviera otras cosas, por ejemplo un if, otro while, bueno, seguiría con otra parte del programa. Eso es un poco el funcionamiento. Eso mismo también esta forma, muy bien dicho André, esto es lo mismo que hacer, por ejemplo, que lo voy a poner esto como comentario, sería la misma forma, otra forma de hacerlo es ponerlo así, ¿bien? Que lo que hace es lo mismo que acá, nada más que un poquito más cortito, ¿bien? Que lo que hace es lo mismo, toma el valor de 1 y le suma 1, ¿bien? Y lo guarda en i. De ahí nosotros podemos hacer muchas cosas con esto, podemos, por ejemplo, ir al revés, no solamente así, sino, por ejemplo, empezar de 5, le vamos a poner así, y vamos a hacerle así, mayor a 0. Y podemos ir al revés, por ejemplo, ponerle un menos, fijémonos, no. Empezamos de 5, fíjense acá abajito, empezamos de 5, a la izquierda, 4, 3, 2, 1, y cuando llegue al 0, va a ser cuando esto sea falso. 0 es mayor que 0, no. Bien, entonces termina. Entonces lo podemos hacer del modo normalmente que nos guste a nosotros, bien, y como lo entendamos mejor. Podemos ir para arriba, podemos ir para abajo. La mejor forma, para mí un poco, recuerden, es, si voy a contar, si quiero que cuente, por ejemplo, 5 veces, 3 veces, que se repita algo, la mejor forma es siempre empezar desde 1, bien, y ponerle acá un menor igual, menor igual, y acá el valor va a ser lo que yo se me repita. Por ejemplo, quiero 5 veces, 5, y acá recuerden de ponerle un más, porque vamos hacia arriba. Empieza de 1, llegamos a 5. Entonces, de esta forma, si yo empiezo en 1 y pongo un menor igual, yo ya sé que este número de acá es la cantidad de veces que yo quiero que se repitan las cosas. Bien. Pongo un 5, se va a repetir 5 veces. Pongo un 10, se va a repetir 10 veces. Pongo un 15, 15 veces. Bien. Entonces yo de esa manera me aseguro que es fácil verificar o identificar cuántas veces se va a repetir. Bien. Llegaríamos a lo mismo si yo pusiera, por ejemplo, acá supongamos, para que se vea, un 8 y acá pongo, por ejemplo, 18. Bien. ¿Qué es lo que pasa? 10 veces también se va a repetir. Bien. Y ahí depende también un poco cómo quiero yo que funcione el programa. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, esta variable para algo. Bien. Por ejemplo, si yo la quisiera utilizar que empiece del 1, si yo ejecutaría esto, empezaría, por ejemplo, desde el número 8. Vamos a ejecutarlo para que se vea acá. Empieza del número 8. ¿Hasta qué? Hasta el 18. ¿Bien? Son 10 veces que se repite. Del 8 al 18. Entonces, bueno, yo también puedo verificar un poquito de pensar si quiero utilizar esa variable para algo, ¿bien? O no. Entonces, un ejemplo que yo les había mostrado acerca de esto, que lo vamos a poner todo esto como comentario, para que sigamos acá, que fue lo que hicimos la clase pasada, es por ejemplo hacer lo de las tablas, que hacíamos lo siguiente, por ejemplo, crear una variable que empezara en 1, bien, para que sea un poco la forma de que yo iba a hacer las tablas, es decir, 1 por algo, 2 por algo, 3 por algo, bien. Entonces se veía un poquito así, para que se vea, bien. Por ejemplo, lo vamos a hacer hasta la del 10, hasta la del 10, bien. Entonces, ¿qué hacía yo? Por ejemplo, la tabla del 4. Bien, lo que yo hacía, por ejemplo, es decir, 4 por i. Bien, y que iba yo aumentando. Entonces, ¿qué hacía esto? Bueno, al principio va a ser 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, bien, porque la i es la que va aumentando. Y se vería de esta forma. La vamos a poner por acá, para que lo vean. Vamos a ponerle que salga un 4, que sería la tabla. Bien, que ya ahora lo voy a mejorar un poquito esto. Pero sería así algo. 4 por, después vendría la variable i, que es la que va a ir aumentando, coma, le vamos a poner un igual, y que me salga el resultado, que sería tabla. Esto se vería de la siguiente forma. Miren, ¿bien? Fíjense.
¿Qué es lo que tenemos? Fíjense que se ha repetido 10 veces, que es lo que hace el bucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, son las 10 veces que se ha repetido. Y este es el contador, que es el que va aumentando de uno en uno. Bien, por acá, de uno en uno, va aumentando este contador. Y ahí podemos hacer la tabla. Bien, la tabla del 4. Bien, ¿qué es lo que necesitamos? Bien, un número que vaya aumentando, bien, por ahí, y el otro el que se mantiene. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Bueno, lo mejorábamos nosotros también con, por ejemplo, decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ponerle una n, y que ingresara, por ejemplo, lo que seamos nosotros. Acá, input, tabla, le vamos a poner tabla del, dos puntos, y que me dijera, por ejemplo, qué tabla quería hacer. Entonces, bueno, yo lo tengo en n, entonces poníamos n por acá, y acá en este print vamos a poner la n también para que me aparezca la n. Vamos a ponerlo así, para que se vea. Entonces se vería esto de la siguiente forma. Esto lo vamos a sacar para que lo volvamos a ver limpito. Fíjense, entonces nosotros lo que hacíamos, por acá, es, por ejemplo, quiero la tabla del 8. Ahí está la tabla del 8. Bien. Entonces eso es lo que tenemos. Bien, nosotros usamos los bucles para hacer repeticiones. Bien, para hacer repeticiones de algo. Cuando yo quiero, van a haber muchos usos de los bucles a futuro. Bien, cuando queramos, por ejemplo, hacer cálculos o queramos que se repitan ciertas cosas, siempre que necesitemos esa funcionalidad de hacer que algo se repita, bien, vamos a utilizar bucles. ¿Por qué? Si alguien me preguntaría, ¿por qué quisiéramos que algo o una instrucción se repita? Bueno, porque fíjense que yo voy, por ejemplo, cuando identifico, por ejemplo, que voy a más o menos hacer lo mismo. ¿A qué me refiero a hacer lo mismo? ¿Y por qué lo de la tabla es un buen ejemplo? Porque en la tabla siempre hacemos un número por otro número. Bien, ¿cómo se vería si yo lo quisiera hacer normal? Bien, si yo lo quisiera hacer normal, esto sería como poner, por ejemplo, así. Vamos a ponerlo así para que lo vean. En 8 por 1, bien, y que sería 8. Bien, después abajo tendríamos, por ejemplo, 8 por 2, igual 16. Bien, cuando yo voy notando que hay cosas que se repiten, bien, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Bueno, fíjense que acá hacemos un cálculo que se va repitiendo, bien, que hay un número, por ejemplo, que va aumentando, ahí es un contador, ¿bien? Entonces, cuando yo voy viendo que en mi código hay cosas que se repiten, bien, cálculos o cosas que se van repitiendo, y que yo puedo por ahí es capaz que a nosotros se nos hace un poquito difícil de entender por ahora, pero ya van a ver que en un futuro se van a ir dando cuenta cuando queremos repetir cosas, cuando no, ¿bien? Pero cuando yo veo que por ahí hago cálculos que se repiten, bueno, lo podemos ir haciendo con un bucle. Ir identificando, por ejemplo, algo con que lo puedo hacer con variables en vez de números. Bien. Entonces ahí es cuando yo voy a utilizar un bucle. Bien, cuando yo veo que hay varias cosas o varios, por ejemplo, instrucciones que se van repitiendo y por ahí identifico que hay un patrón o algo que me dice que lo puedo hacer. Por ejemplo, esto de la tabla, ¿bien? Que esto sería así, ¿bien? Y identifico que se hace una multiplicación. Entonces ahí yo voy pensando que puedo ponerlo como en un bucle. Bien. Eso sería el funcionamiento de un bucle. Además, yo les conté que, bueno, lo que puede pasar es que tengamos un bucle infinito. Es decir, que nunca se termine la condición, que siempre sea verdadera la condición. ¿Cómo se vería? Bueno, un poco para simular, nosotros lo usábamos, para entender un poquito por qué. Nosotros lo usábamos un poquito por ahora para simular cómo funciona un programa, más que nada. Entonces lo que hacíamos, por ejemplo, es decir, bueno, yo quiero que se repita todo esto. ¿Qué es lo que hago? Delante o arriba, mejor dicho, arriba, creo un while, ¿bien? Con alguna condición, ¿bien? Con alguna condición. Por ejemplo, yo podría decir, agarrar, qué sé yo, como yo lo hago, por ejemplo, la variable fin, y decirle, por ejemplo, no. Y arriba crearla y darle el valor no. Por ejemplo, esto así. Esto es una forma. Es decir, que estamos diciendo que acá, ¿qué tiene la variable fin? No. Bien. Entonces, mientras fin sea igual a no, bien, se va a repetir todo esto. Fíjense que yo lo que hago es, selecciono todo, tabulador, y hasta adentro.
Entonces fíjense que como yo me daba cuenta entonces que algo estaba dentro de qué, con los espacios, fíjense, ahí. Me voy con el while que yo quiero, por ejemplo acá, entonces lo que tenga abajo un espacio va a estar dentro. Fíjense que hay otro while acá, que tiene un espacio. Y bueno, todo esto, todo este while, está dentro de este while, ¿bien? Pero ¿qué tengo que ir verificando? Bueno, que este while, a su vez, tiene dentro otras cosas. ¿Cómo lo verifico? Bueno, si yo me vengo, fíjense dónde está titilando, bien, acá el cursor, bien, esa sería la línea que tiene la cantidad de espacios. Entonces yo me vengo acá abajo, esto tiene un espacio. Entonces todo lo que tenga un espacio dentro de esa línea está dentro de este while. ¿Bien? Entonces tenemos diferentes también cantidad de espacios. ¿Bien? Esto es como lo hace Python. Hay otros lenguajes que lo hacen de otra manera. ¿Bien? Pero por ahí, aunque se hagan en otros lenguajes de otra manera, por ahí es bueno, es lindo aprovechar y aprenderlo de esta manera para también darle un orden al programa. Porque acá yo entiendo bien qué está dentro de qué. ¿Bien? ¿Qué instrucciones están dentro de qué while? Entonces probémoslo esto, cómo se vería. Voy a sacarlo esto de acá. Fíjense, se vería de esta forma. Me pide la tabla, que sería esto de acá. Bien, me pide la tabla, le vamos a poner por ejemplo la del 5. Una vez que hizo todo esto, bien, que hizo todas las tablas, fíjense que vuelve acá arriba al while del fin y otra vez se vuelve a ejecutar todo esto. Bien, fíjense que si yo pongo 4, bien, me hace la tabla del 4 y ahí me sigue preguntando. Cosas a tener en cuenta, bien, que ya las vamos a ver también con otro ejemplo que les muestre hoy. Que fíjense que el contador se vuelve a iniciar desde 1, porque yo he declarado la variable acá adentro. Fíjense. Entonces, cada vez que se ejecute este bucle, este del fin, siempre se vuelve a la variable igual a 1. Bien, puede pasar que yo, fíjense, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Fíjense, ¿qué es lo que va a suceder por acá? Si yo hiciera, por ejemplo, esto, fíjense que yo pongo el i afuera, bien, de este fin. Fíjense cómo ocurre. Lo vamos a volver de esto, lo vamos a sacar, lo vamos a volver a ejecutar para que lo vean. Fíjense, si yo pongo, por ejemplo, acá vamos a poner la tabla del 6. Me lo hace bien, 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3. Pero fíjense que si yo ahora pongo, ahora por ejemplo, la tabla del 4, fíjense lo que va a pasar. No funciona. ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué no funciona esto? Bueno, porque si yo pusiera un print, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a poner acá abajito, vamos a ponerle un print. Fíjense que la variable i, que le voy a poner acá, fíjense la variable i, que es esta de acá. Fíjense en qué valor quedó. Si yo lo ejecuto, vamos a ejecutarlo de vuelta, voy a ponerlo de vuelta. Fíjense en qué variable, en dónde se quedó. En 11. Bien. Como se quedó en 11, yo no dije que vuelva a 1. Bien. Por eso es importante también un poco el posicionamiento, donde pongo yo las variables. Bien. Esto, 11 es menor o igual a 10. No. Bien. Entonces todo esto que está acá nunca lo hace. Bien. Y ahí tengo un error en el programa, por ejemplo. Bien. Entonces tengo que tener cuidado en donde voy poniendo yo las instrucciones. Bien. Porque dependiendo de donde yo las ubique, es cómo va a funcionar el programa. Bien. Fíjense que acá ha funcionado bien la primera vez, pero si yo lo quiero hacer, quiero seguir, siempre está en ese valor 11, bien, siempre está ese valor 11, y 11 no, esto da falso, entonces esto nunca se hace. Bien. Por eso yo lo pongo, esto, acá adentro. Bien. Entonces hay que tener cuidado. Esto es más que nada hacer pruebas, bien, acerca de cómo funcionan las cosas. Poco a poquito nos vamos a ir dando cuenta en dónde poner cada cosita, bien. Pero bueno, por ahí lo que yo hago es, una vez que tengo el programa hecho, después le pongo al este while, que es para hacerlo infinito. Bien. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Aparte de este while, bueno, nosotros le podíamos poner, por ejemplo, por ahí una instrucción o algo para que esto se terminara. Bien. Entonces, por ejemplo, lo que yo hacía es algo así, una opción que yo les doy. Por ejemplo, terminar, sí, no, por ejemplo. Entonces lo que hacíamos ahí es darle una
opción al usuario para ver si quería terminar el programa. Bien. Y acá abajo le vamos a poner, para que vean, acá le vamos a poner fin, para que vean cómo termina. Entonces fíjense que lo que haría esto es, por ejemplo, tabla del 4, y acá me viene, desea terminar, fíjense que ahí sale 11, bien, que sería lo último. Pero yo como acá lo puse, le vamos a poner que no quiero terminar. Y fíjense, como le puse no, que se guarde en fin, no es igual a no, sí, seguimos el programa, bien. Si yo vuelvo a poner, como yo dije acá, la variable y la volvemos a 1, va a funcionar bien esto, hasta que yo ponga sí, bien. Y acá viene y pregunta, ¿sí es igual a no? No, es falso. Entonces se termina. Se saltea todo lo que está acá adentro, no se ejecuta y sigue a la siguiente línea que sería esta de acá. Fin. Bien. Así es un poco como van funcionando los bucles. Bien. Hay que probarlos, un poquito todo, cómo van funcionando, cada cosita. Bien. Pero esa sería un poquito la forma en que funciona un bucle. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ver el otro bucle que nos queda, bien, que nos queda por ver, para que lo vean cómo funciona, que es el bucle while. Si vemos un poquito por ahí, en los PowerPoint, si ustedes van a los PowerPoint que yo les he mandado, ustedes van a ver que hay tres bucles, bien, tres tipos de bucles muy comunes. Uno es este while, bien, otro se llama do while, que no existe en Python, pero yo les puedo decir cómo funciona. Por ejemplo, aunque no exista, yo les puedo decir cómo funciona. La diferencia entre while y do while, que se vería así, no funciona. Esto no me lo tomen, pero yo se los pongo cómo sería, cómo me lo imagino yo que funcionaría. Bien, esto no existe, bien, pero así se llama, do while. Es otro bucle, otro tipo de bucle, que acá en Python no funciona, no existe, pero en otros lenguajes sí. Bien, entonces yo se los quiero explicar un poquito. Y es decirle que la diferencia entre while y do while sería esta, se vería algo así. ¿Cómo me lo imagino yo? Para que lo vean. Se vería algo así. Vamos a hacerlo bien. Se vería algo así, por ejemplo, para que vean un poquito la diferencia entre arriba. Ya vamos a poner y igual. Y supongamos ahí y más igual. Si yo me lo imaginaría un poco el bucle do while en Python, hecho en Python, se vería un poco de esta forma. Si bien no existe, lo que hace la diferencia es muy fácil. Es que en while nosotros empezamos preguntando algo. ¿Bien? Y de acuerdo si es verdadero o falso, se hace o no se hace lo que está acá adentro. En el do while, aunque no funciona acá, yo se los muestro, lo que hace es la primera vez funciona. Y a lo último pregunta si se va a repetir lo que está acá adentro. Bien, esa sería la forma del do while. La primera vez funciona. Y a la segunda vez pregunta. Bien, pregunta la condición. Y si es verdadero, se repetiría lo que está acá adentro. Y si es falso, terminaría. Algo así se vería. Esto no existe acá en Python, pero en otros lenguajes sí existe. Bien, sí existe. Su funcionamiento es casi exacto a while. Bien, entonces por eso mucho me imagino que acá el señor que inventó Python no quiso que do while funcionara, entonces esto no existe. Bien, lo que sí existe es otro bucle muy conocido que se llama for, que nosotros lo vamos a traducir desde. Bien, se vería algo así. Vamos a crear uno nuevo para estarlo desde cero. Y se vería algo así. Vamos a guardar esto, cerramos esto. Se vería algo así. For se llama, for, bien. Y lo que hace es nosotros lo vamos a traducir como desde, bien. Lo vamos a poner arribita para que lo vean. Si while era mientras, a este lo vamos a traducir desde. Desde lo vamos a traducir, bien. Y se ve de la siguiente forma, bien. Si recuerdan en el while, nosotros necesitábamos una variable para preguntar, por ejemplo, si algo era menor que algo. For, directamente en la instrucción, pide que pongamos una variable y se pone al lado, bien, se pone por ejemplo así, for i, bien.
Esto en Python varía de lenguaje a lenguaje. Primero lo vamos a ver en Python para que vean cómo es. Y se vería de la siguiente forma. Pongo for, bien, que sería desde una variable que yo voy a elegir cualquier nombre. Por ejemplo, yo le puedo poner IA, contador, el nombre que yo quiera para la variable. Y se pone luego así, in range, bien, en rango. Eso es en rango. Y yo luego voy a poner unos paréntesis y dentro de los paréntesis voy a poner un número. Bien. Así se vería for. Bien, esta sería la estructura. Pongo for, una variable que yo quiera, in range, y dentro de paréntesis un número. Para explicarlo, para que veamos cómo funciona esto, yo les voy a mostrar primero, para que se vayan dando cuenta un poquito, y lo vamos a deducir. Voy a poner un print acá dentro del for. Y vamos a ver qué nos dice esto. Bien, primero vamos a ver qué nos dice. Así yo les comento qué es lo que hace. Y se pueden ir dando cuenta por acá. Fíjense. Fíjense lo que me ha dicho. For, bien, empieza desde 0. Fíjense que tenemos el print, que sería esta variable, y llega hasta el 9. Pero bien que lo que van haciendo es como un contador. Empiezan 0, le suma 1, 2, 3, 4. Es como si fuera un contador que se van sumando. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué podemos ir deduciendo de acá? Fíjense que empieza desde el 0 y llega hasta el 9. Pero ¿cuántas veces ha repetido esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces ha repetido la instrucción. ¿Bien? Fíjense que ha repetido 10 veces la instrucción acá, pero empieza desde el 0. ¿Bien? Fíjense, para que vean, que el for es un tipo de bucle que yo le tengo que dar un rango de valores. Es decir, que siempre se va a repetir una cantidad determinada de veces. Bien, por ejemplo, acá 10 veces. Bien, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta con el for? Bien, yo les voy a mostrar un poco, para que vayan dando cuenta, se vayan dando cuenta, un poco la igualdad que sería con el bucle while que hemos visto, para que vayamos viendo los dos. Entonces, fíjense que esto sería lo mismo que hacer esto. Miren, i igual 0, while i menor a 10, print i. Fíjense, vamos a ponerle un print para que veamos cuál es cuál. A este le vamos a poner while y a este le vamos a poner for. Print for. Lo vamos a cerrar, lo vamos a ejecutar desde vuelta. Uy, esperen que acá me faltó obviamente el contador. I más igual 1. Ahí está. Bueno, y acá es así, juntito. Ahí está. Fíjense, ahí los voy a poner más al medio, uno al lado del otro. Fíjense que el for va desde 0 hasta el 9 y el while va desde el 0 hasta el 9. Bien, fíjense las formas acá. Fíjense. El for es un tipo de bucle en donde está determinada la cantidad de veces que se va a repetir. Bien, fíjense cómo se ve. Si yo lo utilizo de esta forma, for y in range y poniendo acá dentro un número, siempre va a empezar desde el 0 y va a llegar un número antes del número que yo puse. Bien, fíjense, si yo puse 10 ahí, va a llegar hasta el 9. Bien, que sería, está visto en la forma del while. Bien, fíjense que empieza desde el 0, llegamos hasta el 9, sería, porque 10 ya es falso, y va sumando de uno en uno. ¿Qué es lo bueno que tiene el for? Que fíjense que acá hemos utilizado, por ejemplo, 4 líneas para hacer esto del 0 al 9, y acá nada más hemos utilizado 2 líneas. Bien, eso es lo primero que nos podemos dar cuenta. Bien, que el for utiliza menos líneas para hacer lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que tiene el for? ¿Por qué, cuándo vamos a utilizar for? Por ejemplo, cuando yo sé que hay una determinada cantidad de veces que voy a repetir algo. Bien, es decir, por ejemplo, quiero repetir 5 veces, 10 veces, y yo sé que se va a repetir esa cantidad de veces, es mejor el for utilizarlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque utiliza menos líneas. ¿Qué es lo que no puedo hacer con el for? Por ejemplo, no puedo hacer un bucle infinito. ¿Bien? El for no se puede hacer infinito
sino que siempre va a tener un rango. Por ejemplo, voy a ir del 0 hasta el 9, del 5 hasta el 20, y así sucesivamente. Bien, eso es lo que tiene el for. No lo puedo hacer infinito, bien, pero me simplifica un poco las cosas cuando hay una cantidad de veces ya determinada que lo voy a hacer. Esto lo voy a poner acá arribita, bien, para que ahí abajo trabajemos con el for, para que lo vayan viendo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el for? Claro. Si utilizamos esta forma, bien, siempre vaya a empezar desde el 0, desde el número 0, y va a llegar un número antes de lo que yo le puse acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la cantidad de repeticiones es 10, ¿bien? Es el número que yo pongo acá, ¿bien? Porque aunque empiece desde el 0 y llegue hasta el 9, se va a repetir 10 veces, ¿bien? Porque el 0 lo toma, ¿bien? Entonces, ¿qué podríamos pensar nosotros con esto? Por ejemplo, ¿bien? Por ejemplo, algo que ustedes pueden pensar, que esto empieza desde el 0 y llega un número antes, que yo ponga acá, hasta el 9. Fíjense que si yo hiciera, por ejemplo, esto, para que lo vean, esto lo vamos a poner como comentarios, para nada más trabajar con el for. Fíjense que si yo hiciera esto, por ejemplo, le sumo 1, fíjense cómo se vería, por ejemplo, desde el 1 hasta el 10. ¿Bien? Aunque realmente empieza desde el 0 y llega hasta el 9, si yo le sumo 1, bueno, tendríamos desde el 1 hasta el 10, por ejemplo, visto de esta manera. Bien. Entonces ahí podemos ver que se repiten 10 veces. Bien, el código, este print, se repite 10 veces. Para eso es lo que nosotros utilizábamos los bucles, bien, para repetir las cosas. Entonces, Profe, sí, disculpe, yo siempre he tenido la duda con el for. Siempre hay que utilizar la palabra range, sí, o sea, sí o sí tengo que colocarla. Acá en Python siempre vamos a necesitar. Esta es la estructura o el modo de usarlo acá en Python. Bien. Yo les puedo decir, ya que estaba un poquito, ya que estamos en programación, viendo, para que tengan en cuenta algunas cosas. En muchos otros lenguajes, bien, se vería de esta forma el for, para que lo vean. Por ejemplo, voy a tener Java, que es un lenguaje muy conocido, muy común, y se vería de esta forma, para que lo vean. Y menor a 10, coma, más. Nada más se los pongo. No va a funcionar acá porque esto no es Java, es Python, pero se vería de esta forma. Bien, este es el for, por ejemplo, utilizado en Java. Bien, tenemos una variable i que le tenemos que decir que es un entero, por ejemplo, en Java. Yo se lo explico un poquito. Acá esto sería este número de acá, bien, que le decimos la condición que vamos a verificar. Y esto es lo que va aumentando. Bien, esto es en Java, acá no funciona. Bien, pero por ahí les puedo poner que esto en Java es acá, esto es en Python. Bien, y eso es un poquito también, esto también me gusta hablarlo, para que vean de eso que yo les decía de los lenguajes de programación, que cada uno tiene su sintaxis, su forma de hacer las estructuras, los if, los for, por ejemplo acá los bucles. Y este sería el específico, vamos a borrar este sería el específico de acá en Python. Bien, entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Esta sería la estructura. Siempre vamos a necesitar for, una variable, poner in range y acá un número. Bien, pero ¿qué vamos a ver? Bien, por acá yo solo les dije que siempre empieza desde el 0 y llega un número antes. Esto lo vamos a sacar. Entonces, por ejemplo, esta es lo que les mostré para mostrarles las repeticiones. Pero ¿qué pasaría si yo quiero que empiece de un número diferente? Supongamos, quiero que empiece de un número diferente, no del 0. ¿Cómo hago yo? Dentro del paréntesis, puede tomar varios datos el for. ¿Bien? Entonces, fíjense esto, lo vamos a dejar así. Y acá debajo le voy a mostrar una siguiente forma. Supongamos que yo quiero que empiece desde el 5 y llegue hasta el 10. ¿Bien? Que me muestre el 10. ¿Bien? No que llegue un número. Para decirle cómo empieza, yo voy a poner así. Por ejemplo, empieza desde el 5. ¿Bien? Y después puedo ponerle un siguiente número separado con coma y decirle hasta dónde quiero que llegue. Si yo quiero que me tome el número 10, voy a poner 11. ¿Por qué?
Porque siempre llega a un número anterior, el for, de acá en Python. ¿Bien? Siempre llega a un número anterior. Fíjense cómo se ve esto. Voy a ponerle J para ponerle otro diferente, por ejemplo, que me muestre J. Bien. Fíjense cómo se vería esto. Vamos a ejecutarlo. Fíjense, el primero llega desde el 0 hasta el 9. Este sería el primero. Bien, sería este for de acá. Y fíjense que el siguiente empieza desde el 5, ¿bien? Y llega un número antes del siguiente, ¿bien? Que yo puse. Puse 11, llega hasta el 10, ¿bien? Entonces yo puedo decirle entonces al for también desde dónde quiero que empiece. Pero por eso es ese en rango, porque el for siempre me pide un rango predeterminado, determinado, ¿bien? De un número hasta cierto número, ¿bien? Si yo pongo acá, si lo hago de esta forma, siempre si yo pongo solo un número acá, siempre empieza desde el 0 y ese número va a ser hasta donde llegue. Un número anterior hasta donde llegue. Bien. Esta sería la primera forma, que va a empezar siempre desde el 0 y va a llegar a un número anterior. Bien. Por ejemplo, hasta el 9. Pero, como empieza desde el 0, yo sé que se repiten 10 veces, porque el 0 lo muestra. Bien. La siguiente forma sería ponerle acá un rango, desde donde yo quiero que empiece hasta donde quiero que termine. Siempre recordar que en el for llega hasta un número antes de donde yo ponga acá en Python. ¿Bien? Porque no tiene una condición. ¿Cuál sería la condición? Si lo ven acá en el while, sería como poner un menor. Recuerden que el menor llega a un número antes, porque cuando, por ejemplo, ahí llega hasta el 10, 10 es menor que 10, no, es falso. Bien, el for lo que hace es que por detrás es como si hiciera un menor. Bien, una condición de un menor se está preguntando por detrás. Esta sería la siguiente forma. Bien, por ejemplo, ya hay una forma más del for que podemos utilizar. Fíjense que acá vamos a poner, a esta la vamos a separar un poquito, la vamos a poner para que se separe. S, le vamos a poner forma 2. Y la vamos a poner acá abajo, vamos a hacer la tercera forma, que sería del for, forma 3. Bien, esta sería la vamos a poner forma 1, forma 2 y forma 3. Bien. Le podemos poner, por ejemplo, acá empieza desde el 0, llega un hasta, le vamos a poner hasta, un 1 antes del 10, por ejemplo. Acá diríamos que empieza desde 5 hasta un número antes del 11, como lo hemos puesto acá, que sería el 10. Y la tercera forma sería, por ejemplo, indicándole de cuánto en cuánto quiero que vaya. Por ejemplo, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Porque si nosotros vemos por acá, en lo que nos ha hecho el for, siempre va de 1 en 1. ¿Bien? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ahí 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siempre va de 1 en 1. ¿Bien? Si yo quisiera, por ejemplo, que vaya de 2 en 2, tendría que usar esta forma, fíjense. Vamos a usar la letra K y vamos a poner InRange. Por ejemplo, quiero que empiece desde el 10 y llegue hasta el 20. Si yo quiero que llegue hasta el 20, tengo que poner 21. ¿Bien? Si yo quiero que me tome el 20. Y por ejemplo, yo le voy a decir que vaya de 3 en 3. Fíjense, separadito con coma, este sería donde empieza, acá un número antes de donde termina, y el siguiente, separadito con coma, sería en los saltos. Bien, por ejemplo ahí, de 3 en 3. Fíjense cómo se vería. Vamos a poner K. Vamos a sacar esto. Fíjense cómo se vería esto. Acá tenemos la forma 3. Fíjense. Empieza desde el 10. Llega un número antes, pero fíjense que va de 3 en 3. Entonces, ¿qué es lo que hace? 10, 13, 16, le va sumando de 3, 19. ¿Y el siguiente cuál sería? El siguiente es más 3, 19 más 3, 21. Pero dijimos que llega un número antes, por eso el 21 no lo muestra. ¿Bien? Esa sería la tercera forma. Fíjense que hay tres cositas que le podemos poner dentro de los paréntesis y dependiendo que le ponga, sería la forma que yo quiero que vaya, que funcione. ¿Bien?
¿Qué es lo que podemos pensar ahora con esto? Fíjense. Si bien esta forma 1, bien, yo le voy diciendo, no tiene nada, bien, solo un numerito acá dentro de los paréntesis. Si yo le pusiera los 3 números, bien, para hacer lo mismo que hace este for de acá arribita, se vería de esta forma, fíjense. Para hacer lo mismo, que me muestre del 0 hasta el 9, yo tendría que hacer esto, por ejemplo. Vamos a poner for, le vamos a poner, por ejemplo, contador, in range, empieza desde el 0, llega hasta el 10, hasta el 9, y va de 1 en 1. Bien, fíjense. Contador. Y vamos a sacar estas 3, las vamos a sacar un poquito para que nada más nos muestre este y este. Vamos a poner acá un separador, por ejemplo, para que nos lo separe. Y fíjense, por ahí. Ahí lo vemos. Fíjense que llega desde el 0, empieza desde el 0 hasta el 9. Y la otra forma, poniéndole los 3 numeritos, hace lo mismo. Empieza desde el 0 hasta el 9. Bien. Entonces, bueno, esto depende un poco, bien, de cómo yo quiero utilizar el for. De dónde quiero que empiece hasta dónde quiero que termine. Pero siempre eso va a tener el for. Siempre va a tener un rango, una cantidad determinada de veces que se va a repetir. El for no lo podemos hacer, por ejemplo, infinito. Bien, es algo que nosotros no podemos hacer con el for. Bien, eso sería un poquito el for. Bien, nosotros ponemos for, una variable que va a ser la que se va a ir sumando, que mismamente va a ser el contador. Bien, por eso yo, por ejemplo, ahí le he puesto contador. Un rango que, por ejemplo, vaya desde el 0 acá hasta el 9 sería, inclusive, un número antes que este. Y acá yo le pongo, por ejemplo, de cuánto en cuánto quiero que vaya. Por ejemplo, ahí yo le voy diciendo que vaya de 1 en 1. Entonces, ¿qué vemos? Que bueno, si yo no le pongo este tercero, siempre va a ir de 1 en 1. ¿Bien? Y si yo no le pongo desde donde quiero que empiece, bien, siempre empieza desde el 0. ¿Bien? Esos son un poquito conocimientos que hay que tener en cuenta con el for, que ya lo vamos a ir utilizando, ¿bien? Para que se vayan dando cuenta un poquito cómo se va utilizando este for, ¿bien? Entonces vamos a cerrar un poquito, vamos a hacer algún ejercicio con el for, ¿bien? Vamos a tratar de hacer las tablas, ¿bien? Vamos a tratar de hacer las tablas, vamos a abrir uno nuevo, por acá, y vamos a tratar de hacer lo de las tablas, ¿bien? Que habíamos hecho con el while, ahí en el repaso, vamos a tratar de hacerlo con el for, lo de las tablas. ¿Bien? Y vamos a ir de a poquito y le vamos a ir sumando conocimiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, con el while, recuerden que nosotros lo que preguntábamos dentro del while, yo tenía que crear esa variable arriba. ¿Bien? Yo tenía que crear esa variable arriba, por ahí les puedo poner ahí el repaso. ¿Bien? Un poquito para que lo tengamos uno al lado del otro. ¿Bien? Fíjense que yo acá en el while, este sería lo que hacía la de la tabla. Este i yo lo tenía que crear acá arriba, bien, cuando utilizo while. Pero ahora en el for no. ¿Por qué? Porque mismamente cuando yo hago la instrucción for, se crea la variable conjuntamente con el for. Entonces fíjense cómo se vería esto. Vamos a tratar de hacer las tablas. Primero la voy a hacer determinada, como lo hicimos al principio que empezamos con el repaso. Bien. Por ejemplo, vamos a hacer la tabla del 7. Bien. Del 1 hasta el 10, es decir, que haga 7 por 1, 7 por 2, así hasta 7 por 10. ¿Qué es lo que necesito yo? Bueno, ahora lo vamos a hacer con un for. Por ejemplo, vamos a usar una variable que le vamos a llamar contador, para que vean que este es el contador. ¿Bien? Y le vamos a poner lo mismo, in range. Y acá le vamos a decir de dónde quiero que empiece y hasta dónde quiero que termine. Si recuerdan en las tablas, nosotros empezábamos acá de i igual 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Bueno, que quiero que empiece desde el 1. ¿Bien? ¿Y hasta dónde quiero que llegue? Hasta el 10, inclusive. Como llega un número antes, tengo que poner 11. ¿Bien? Entonces ahí va a empezar desde el 1 y va a llegar hasta el 10. Como va de 1 en 1, como va de 1 en 1, ¿puedo o no puedo poner esto? El tercer numerito. Bien, yo le puedo poner ahí un 1,1, ¿bien? O puedo dejárselo. Si no lo pongo, el for va a ir de 1 en 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sería de esta forma. Tabla. Nosotros dijimos que íbamos a hacer la del 7. 7 por.
¿Y cuál es el contador? Bueno, ahí tenemos, la variable contador va a ser la variable que va a ir aumentando. Bien, entonces ahí le ponemos por contador. Bien, que va a ir 1, va a empezar desde el 1, va a llegar hasta el 10. Entonces ahí podríamos ponerle un print que me diga, por ejemplo, 7 por, vamos a ponerlo así, por, acá tendríamos el contador, que sería el número que va aumentando, vamos a poner coma, igual, y la tabla, que sería el resultado. ¿Cómo se vería esto? Vamos a verlo, vamos a ponerle tabla con for, le vamos a poner tabla for. Fíjense cómo se ve, ¿bien? Lo mismo que habíamos hecho nosotros con el while, pero acá lo hacemos con el for. ¿Qué es lo bueno que tiene el for? ¿Qué es lo bueno que tiene el for? Con menos líneas, fíjense que yo necesito, bueno, pongámosle esto ahí abajito, así ven que es exactamente. Fíjense que yo necesitaba hacer 1, 2, 3, 4, 5 líneas, ¿bien? Porque yo necesitaba crear una variable y después aumentarla de uno en uno. Y acá con 3 líneas hemos hecho exactamente lo mismo, ¿bien? ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo es de utilidad el for? Cuando yo tengo, por ejemplo, una cantidad de veces determinadas que yo quiero repetir el código. ¿Bien? Por ejemplo, acá 10 veces. Bueno, cuando yo sé que quiero repetir 10 veces el código, voy a utilizar un for. ¿Bien? ¿Lo podemos mejorar esto? Sí, lo podemos mejorar. Podemos nosotros venir acá, por ejemplo, decirle lo mismo, pedirle qué tabla quiero hacer yo. Por ejemplo, acá le vamos a pedir qué tabla. Tabla del. ¿Y qué tendríamos que cambiar? Bueno, ya no es 7, sino que acá es n. Bien. Y acá no es 7, sino que acá adelante sería n. Bien. Lo mismo que tendríamos del otro lado. ¿Cómo se vería? Fíjense, vamos a ejecutarlo para que lo vean por acá. Quiero la tabla del 8. Ahí está la tabla del 8. Bien. Lo mismo que habíamos hecho con la tabla, con while, lo podemos hacer con for. Bien. Entonces viene acá alguna cosita interesante. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué pasaría si yo quiero eso de simular cómo es un programa, que habíamos visto que lo hacíamos con un bucle infinito, para esto del for? Bueno, yo les dije, y no se puede, con un for hacer un bucle infinito. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si lo quisiéramos hacer infinito, por ejemplo, ¿qué lo vamos a hacer de la otra manera? Utilizar un while. ¿Bien? Entonces se vería algo así, por ejemplo. Recuerden que esta era otra forma para hacer un bucle infinito. Ponerle true, es decir, que siempre va a ser verdadero esto, y se vería de esta forma. Fíjense. A ver, lo vamos a cerrar esto, si lo volvemos a abrir desde cero. Se vería de esta forma. Tabla del 4, me hace la tabla del 4, tabla del 6, del 7, del 25, por ejemplo. Está la tabla del 25, ¿bien? Entonces fíjense que he mezclado y un poco ahí. Si yo quiero simular un poquito esto de que funcione siempre el programa que yo tengo por ahí, bueno, voy a necesitar while, ¿bien? Pero yo puedo, para otros bucles, ¿bien? Que yo sé que se van a repetir una cantidad determinada de veces, utilizar un for, ¿bien? Por ejemplo, este. Y ahí vamos mezclando, ¿bien? Acá lo que le podemos hacer es, por ejemplo, le vamos a decir, por ejemplo, lo mismo, le vamos a poner, por ejemplo, acá, vamos a hacer de otra manera, le vamos a poner terminar igual input, que sea, o le vamos a poner directamente terminar, sí, no. Y le vamos a poner por acá, de otra forma, si terminar es igual a sí, vamos a usar un break. ¿Bien? Esa palabrita break, recuerden que es para terminar un bucle, ¿bien? Para terminar por completo un bucle. Es decir, que si llega esta palabrita, se termina todo esto. Y seguiría acá debajo, por ejemplo, acá. Input, vamos a poner, termina. ¿Bien? Fíjense cómo se vería esto, vamos a hacerlo de vuelta, vamos a ejecutarlo, esto lo podemos cerrar. No le vamos a poner. Se vería así, tabla del 7, ¿desea terminar? No, bueno, tabla del 8, ¿desea terminar? Sí. Break, y se termina acá, terminar. Bien, y se terminó el programa. Bien. Entonces podemos mezclar bucles, podemos mezclar for, podemos mezclar while. Bien.
dependiendo qué es lo que se use, por ahí lo mejor, por ahí muchos pueden pensar siempre, lo mejor es utilizar el bucle for, ¿bien? Pero también se podría utilizar el bucle while sin ningún problema, ¿bien? Y también depende un poquito cómo el programador le guste programar, si con while, si con for, ¿bien? Dependiendo también si tengamos variables, si no tengamos variables, qué es lo que queremos hacer, si queremos hacer algo que sea infinito, si queremos algo hacer que no sea infinito, ¿bien? Entonces, dependiendo de los usos que le demos, es qué bucle vamos a utilizar. Siguiente cosa que podemos pensar, ¿bien? ¿Qué lo vamos a hacer en una nueva? Siempre utilizando el for. Esto lo vamos a poner, sí, siempre utilizando el for. ¿Bien? Esta sería la estructura del for. Vamos a ponerlo ahí. Y le vamos a poner un ahí, in range. Bien. Y acá va algo que quiero que yo se muestre, por ejemplo, i. Bien. Esa sería la estructura, bien, del for. Bien. For, una variable, in range, y yo, por ejemplo, acá le he dado un número. Pero ¿qué pasaría si yo le quiero pasar hasta qué número quiero que empiece? Y, por ejemplo, hasta qué quiero que empiece y hasta qué número quiero que termine. También le puedo pasar de variables. Entonces, fíjense que un poco también para entender, está bueno esto, que yo le puedo poner así, fíjense. Voy a buscar una variable, le voy a decir desde, se va a llamar la variable, desde 1 hasta, ya casi lo que tengo que ver, es bueno, por ejemplo, yo decirle, fíjense, si yo quiero que vaya desde el 1 hasta el 10, bien, si yo quiero que vaya hasta el 1 hasta el 10, yo puedo hacer lo siguiente, fíjense, primero lo voy a mostrar y después muestro. Recuérdense que el primer número era desde cuándo quiero que empiece y el segundo número era hasta dónde quiero que empiece, pero esto terminaba uno antes, es decir, vamos a poner for variables. Fíjense cómo se vería. Uy, lo vamos a sacar esto, lo vamos a poner de 0 para que lo vean. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahí podemos ver exactamente qué es lo que hace el for. ¿Bien? Yo les he dicho desde dónde quiero que empiece y hasta dónde quiero que termine. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Yo les dije, como bien saben, ahora, que al hasta qué número quiero que vaya, es un número anterior. ¿Bien? Entonces, fíjense que va desde el 1 hasta el 9. Si yo quisiera que tome el 10, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, poner acá un 11, o también otra forma que se podría darle es poner, por ejemplo, acá, ponerle más 1. Fíjense, vamos a ejecutarlo desde el 1 hasta el 10. ¿Por qué? Bueno, porque este hasta es 10, y como yo sé que siempre llega un número anterior, bueno, le pongo un 1, y acá yo ya tendría el desde y hasta ya definidos. Exactamente, voy a empezar desde el 1 hasta el 10. ¿Qué más podría decirle? ¿De cuánto en cuánto quiero que vaya? Por ejemplo, de 1 en 1. ¿Cuánto? Le vamos a poner. Bien. Entonces esto se vería exactamente igual. Va de 1 en 1. Pero le podemos poner 2, por ejemplo, ahí. Y va de 2 en 2. 1, 3, 5. Bien, va de 2 en 2. De 3 en 3, por ejemplo. Y acá viene lo interesante. Acá viene interesante. ¿Qué pasaría si yo quiero ir al revés? ¿Qué pasaría si yo quiero ir al revés? Si yo, por ejemplo, acá pusiera -2, ¿qué creen que va a pasar? A ver, pónganme en el chat. ¿Funciona? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Respóndanme. ¿Funciona esto? ¿Sí o no? Si yo le pongo un -2 ahí. Por ahí sí, sí, sí. Probémoslo. Vamos a probarlo, esto lo vamos a cerrar. Fíjense que le he puesto un -2. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Para que lo vean. Empieza desde el 1, va a llegar hasta el 10, ¿bien? Y yo le he puesto que vaya de -2. Fíjense lo que va a ocurrir acá. No pasa nada. Fíjense, lo voy a volver a ejecutar. Run y run mode. No funciona. ¿Ven? ¿Ven que no funciona? ¿Por qué no funciona? Bueno, porque como yo le he puesto que vaya en -2, lo primero que va a hacer es restarle 2, bien, y no va a funcionar esto. Si yo quisiera que vaya al revés, se me invierten las cosas. Bien, si yo le pongo un menos, bien, el desde
tiene que ser mayor que el hasta. Bien, entonces, por ejemplo, para que esto funcionara, lo voy a hacer acá debajo, se vería de esta forma, así. Desde 10 hasta 1, bien, y va a ir de menos 2 en menos 2. Bien, este lo vamos a dejar en 1, así, lo vamos a dejar así. Y acá vamos a hacer el for i in range, desde hasta cuánto, y que me muestre la i. Pero fíjense algo que va a ocurrir acá. Bien, que lo voy a poner en menos 1 acá, para que lo vean más que nada. Ya vimos que el primero no funciona, le vamos a poner un i para que vean que este es el segundo, así ven que es el segundo, esto que está acá es el segundo for. Fíjense lo que va a ocurrir acá. Voy a ejecutarlo. Y fíjense, va desde el 10 y el 1 no me lo muestra. ¿Por qué no uno me lo muestra? Es lo mismo pero al revés. Si yo decía en el hasta, cuando iba de 1 en 1, que llegaba a un número antes, bueno, pasa lo mismo si yo voy al revés. Bien, llega un número antes. Bien, entonces, ¿qué debería yo hacer para que me muestre, por ejemplo, acá el 1? Por ejemplo, poner 0. Bien, entonces fíjense, acá el segundo va desde el 10 hasta el 1. O también al revés, ponerle, si yo pongo un 1, ponerle menos 1, al revés. Bien, sería al revés. Si vamos adelante le tenemos que sumar 1, si vamos al revés le tenemos que sumar menos 1. Fíjense. ¿Bien? Dos formas de utilizar el for, yéndonos hacia adelante o yéndonos hacia atrás. Bien, nosotros le hemos pasado variables acá. Fíjense, ahí tienen claramente cuáles son esas tres cositas. Bien, uno es el desde, el otro es al hasta y el otro es el cuánto en cuánto quiero que vaya. Si es positivo, el cuánto quiero que vaya aumentando, tengo que empezar desde un número menor hasta llegar a un número mayor. Bien. Y si es negativo el cuánto, tengo que empezar de un número mayor hasta llegar a un número menor. Al revés. Bien. Si no, esto no funciona. Bien. Esas serían un poquito las dos formas de pensar el for, yéndonos hacia adelante y yéndonos hacia atrás. Bien. Y le podemos dar estos tres valores: el desde, el hasta y de cuánto en cuánto quiero que vaya. Bien. Siempre saber que el for lo vamos a utilizar cuando tenemos un rango o una cantidad de repeticiones fijas. Bien, fijas. Yo sé que se va a repetir 10 veces, 5 veces, 4 veces. Bien. Si va a pasar que, por ejemplo, yo no tengo determinado, como por ejemplo esos bucles infinitos, que yo le decía cuándo se va a terminar el bucle. Bien, que yo le decía cuándo se va a terminar el bucle. Recién ahí voy a utilizar, por ejemplo, un while. Bien. Entonces veamos algunas otras cositas con el for. Por ejemplo, se puede usar el break en el for. Bueno, veamos algunas cositas con el break. Por ejemplo, vamos a hacer uno nuevo. Siempre me gusta hacer uno nuevo para que quedamos repetido, no quede todo juntito. Entonces vamos a hacer un for normal. For i in range. Yo acá, por ejemplo, podría ponerle 100 veces. Que tendría que ponerle 101 para que se repitiera 100 veces. Pero fíjense lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo podría decirle acá, sí, la i es igual a, pongámosle 5, break. Y le vamos a decir que se muestre por acá un print con la i. Bien, fíjense cómo se vería esto. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerle for break. Fíjense cómo se ve. Bien, cuando llegó al número 5, se terminó todo el bucle. Es decir, también podemos nosotros utilizar el break con el for. Bien. ¿Qué es lo que tiene? Yo podría simular, por ejemplo, algún programa con el for. Sí, pero ¿saber qué? Bueno, que si nosotros en el while, si nos veníamos, por ejemplo, acá, que le decíamos que el fin, hasta que yo no pusiera fin sí, no se terminaba. Y esto es infinito, ¿bien? En el bucle for, por ejemplo, yo le estaría dando 100 veces. ¿Cómo se vería esto? Lo vamos a hacer todo con el for. Vamos a copiar un poquito lo que tenemos de antes. Por ejemplo, esto de acá.
esto de acá, que sería la tabla. Vamos a ponerla por acá. Fíjense. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Fíjense que lo que copié es un poquito las tablas. ¿Bien? Las tablas. ¿Qué es lo que puedo hacer yo acá? Bueno, yo también podría hacerle, por ejemplo, en terminar igual input desea, le vamos a poner no, terminar la había puesto nada más. Terminar, sí, no. Y si esto era así, if terminar igual así, break. Bien. Funciona de la misma forma, fíjense. Vamos a ponerlo. Tabla del 5, ¿desea terminar? No. Bueno, sigue. Tabla del 4, ¿desea terminar? Sí. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden notar? Bueno, que en el while era infinito, pero acá yo le tengo que dar un número determinado. Yo le podría dar un número muy grande, bien, 1.000.000, bien, parecería infinito, pero siempre es una cantidad de veces predeterminada, determinada, bien. No esto no es infinito, sino que el for llega hasta ciertos números y se termina, bien. Entonces eso es lo que tiene el for, a diferencia del while, bien. Para eso nosotros utilizamos el for, bien, pero también podríamos utilizar el break. ¿Qué más podemos hacer con el for? Bien, o mismamente un poco esto de bucles, para que ustedes lo vean. Alguna otra cosita interesante, bien, acerca de los bucles, bien, que existe otra palabrita que yo se las voy a explicar, bien, qué es lo que hace para que vean que también existe, que la vamos a ver en uno nuevo por acá. La vamos a ver en uno nuevo. Y acá, control Z. A ver si lo voy a dejar bien, así se guardamos y lo cerramos. Hay otra palabrita también en bucles que yo les quiero mostrar para que vean qué es lo que hace, porque las pueden encontrar ustedes en materiales, en bibliografías, en libros, bien, cuando se toca el tema de los bucles, que es lo siguiente, y que estamos usando for, vamos a usar for, para que nos habituemos un poquito. Pero que vean, por ejemplo, vamos a poner print y acá voy a poner otra cosa, print, o le vamos a poner, por ejemplo, print, sí, así le vamos a poner. Seguimos con el bucle, para que lo vean. Bucle, ahí está, bucle. Fíjense, para que vean nada más, un poquito esto. Vamos a ponerle for, nada más, no for, le vamos a poner for ejemplo 2, así, para que lo vean. Bien, tenemos esto, bien, para que lo vean más que nada. Una palabrita que yo puedo utilizar, por ejemplo, es terminar. Esto, por ejemplo, como yo les mencioné, si por ejemplo i es igual a 2, que se termine. Fíjense que cuando llegue al 2, esto que está acá abajo, que está dentro del bucle, se tendría que repetir. No se va a repetir, fíjense. Me muestra 1, 2, y seguimos con el bucle, que está acá debajo, no se muestra porque ahí se rompió, ¿bien? Se rompió el bucle y se termina todo. Es decir, viene acá abajito y me dice terminó, o sigue. Vamos a poner sigue acá, ¿bien? Sigue ahí abajo, ¿bien? Se terminó todo este bucle. Eso hacía el break. Pero hay otra palabrita, también, en torno a bucles, que se llama de esta forma. Continuo, continuar. ¿Qué hace esta palabrita? Lo voy a ejecutar a ver si alguno de ustedes me puede decir qué pasó. Ahí. Hay algo que falta. A ver si ustedes pueden deducir. A ver, les voy a dar un minutito. ¿Qué es lo que falta por ahí? A ver si se dan cuenta. Le dejo por acá. A ver, ¿qué es lo que falta acá? Falta el seguimos con el bucle entre el 2 y el 3. Perfecto, perfecto. Muy bien. Acá, fíjense, que falta ahí, seguimos con el bucle.
¿Qué es lo que hace el continuo? Se salta todo lo que esté debajo en el bucle y sigue con el siguiente. ¿Bien? Se va al siguiente. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá podríamos ponerle lo siguiente. Por ejemplo, un print. Llegamos al 2 y saltamos al siguiente. ¿Bien? Lo que hace el continuo es, por ejemplo, cuando ve la palabra continuo, no sigue más con lo que haya debajo del bucle, ¿bien? Y sigue a la siguiente forma. Entonces, fíjense, ahí lo vamos a ver, esto lo vamos a cerrar. Fíjense que ahí dice, llegamos al número 2 y nos saltamos al siguiente. Y nos se muestra todo lo que esté acá debajo. ¿Bien? Es un poquito la diferencia de, en el break, nosotros rompemos el bucle y se termina todo, y continue, se termina esa repetición, pero sigue con la siguiente. ¿Bien? Se va al siguiente. Ahí podríamos, por ejemplo, ¿para qué, por ejemplo, sirve con el continue? Bueno, para que si yo llego a cierto determinado número o repetición, y tengo que hacer algo, bien, hay algo que hacer en esa repetición, se hace, no se sigue con lo demás y se pasa a lo siguiente. Bien, eso es lo que hace el continuo. Bien, llegamos a esa repetición, por ejemplo, ahí el 2, nos muestra, llegamos al 2, y lo que esté debajo, lo que esté acá debajo, no se muestra. Bien, eso es lo que hace el continuo. Bien, si yo hiciera esto, lo podemos ver. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago esto? Si yo hiciera esto, por ejemplo, fíjense, vamos a ponerlo, no me muestra nunca esto que está acá abajito. ¿Por qué? Porque me muestra el print, que sería esto de acá, y continúa al siguiente. Y lo que está acá debajo no me lo muestra. ¿Bien? Entonces eso es lo que hace el continuo. Cuando ve la palabrita continua, se termina todo acá y sigue a lo siguiente. Bien. Lo mismo también, lo podemos poner esto, como hacerle, vamos a volverle a poner como estábamos antes. Bien, y esto lo vamos a hacer. Lo mismo lo podemos hacer con el while. Lo vamos a hacer igual. Y lo vamos a hacer parecido. While i menor o igual a 10. Teníamos acá, por ejemplo, el print i. Y acá más igual a 1. Bien, ¿qué tendríamos esto? A ver, vamos a cerrarlo. Tendríamos esto. ¿Y qué puede pasar? Bueno, fíjense que yo podría. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo le hago esto, por ejemplo, también lo mismo? Si es igual 2, continuo. Bien. Y fíjense qué va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Fíjense, por ejemplo. Se hizo infinito. ¿Por qué se hizo infinito? Bueno, porque nunca llegamos a sumarle 1. Por ejemplo, fíjense que al principio, si nos vamos al principio, por acá, empezó desde el 1 y cuando llegó al 2 se hizo infinito. ¿Por qué? Y porque esta suma nunca se hizo. Entonces siempre se mantiene en 2 y es 2 es menor, sí, 2 es menor, sí, 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 y se repite todo esto. Bien. Entonces eso es lo que hace el continuo y hay que tener cuidado también en dónde se pone, ¿bien? Porque es lo mismo sería, por ejemplo, si yo hago esto así, fíjense que se va a mostrar siempre el 1. Y vamos a tener un bucle infinito de unos. Ahí está todos los unos. Bien. Recuerden que si tienen un bucle infinito y ahí se les volvió loco o lo que fuera, control C, así, control, lo vamos a poner por acá. Lo vamos a poner así, parar, control más C. Si ustedes lo apretan acá, control C, se para. Bien, se para esto. Por si ustedes ahí hicieron un bucle infinito y no saben cómo pararlo, bueno, se hace con eso. Entonces ahí tenemos varias cositas con las que vamos a ir trabajando, ¿bien? Tenemos break, tenemos continue, tenemos for, ¿bien? Entonces tenemos varias cositas para ir trabajando con esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un poco para ir trabajando más con bucles o demás. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho para verlo con bucles. Esto lo vamos a guardar, ¿por qué no? Hay un ejemplo muy bueno para la hora de trabajar con bucles, que lo vamos a ir haciendo nosotros. Lo vamos a empezar. ¿Bien? Y es hacer un reloj. Bien, vamos a poner acá, ya le vamos a llamar reloj. Bien, y le vamos a guardar como reloj. Reloj.
¿Por qué es muy bueno el ejemplo del reloj para ver bucles? Porque ustedes piensen en un reloj digital. Fíjense acá. Fíjense que tenemos números que se parecen a un contador. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Tenemos algunas condiciones o algunas cosas, que, como por ejemplo ahí, fíjense, 18, 18, 18, y ahora 55, 56. Y cuando llegue a determinado número, 59, se le suma uno de los minutos. ¿Bien? Entonces este es un lindo ejemplo para entender bien el funcionamiento de bucles y bucles dentro de bucles. ¿Bien? Que se llaman bucles anidados. ¿Bien? Que es lo que yo les dije, por ejemplo. Si vemos que dentro de un if hay otro if, se llaman if anidados. Bien, si yo veo que hay un while dentro de un while, se llama while anidados. Por ejemplo, eso que vimos nosotros acá. Bien, cualquier ejemplo de lo que hemos estado haciendo. Ven, acá hay un while que está dentro de otro while, se llaman while anidados. Bien, así se le llama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un poquito un análisis primero de cómo funcionaría. Le vamos a poner un reloj digital, obviamente no analógico, pero sí un reloj digital. Bien, vamos a tratar de hacer un reloj digital con bucles. Entonces vamos a hacer un análisis primero. Viendo lo que tenemos acá, ya que tenemos el reloj. Ven por ahí, a ver si o no. ¿Se ve el reloj del Windows? Así lo tomamos desde base. De mi Windows se ve el reloj ahí. Sí, Sí, profe. sí. Perfecto. Lo vamos a tomar ese de base. Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos horas, tenemos minutos y tenemos segundos. Bien. Por ahí yo lo voy a escribir por acá para que entendamos un poquito y lo vamos a hacer en unos comentarios por acá. El análisis de un reloj. Y es decir que tenemos horas, tenemos minutos y tenemos segundos. Bien. Pero ¿qué tiene cada uno? Tiene un número hasta donde empieza, hasta donde llega. ¿Por qué? Bueno, nosotros podemos pensar que las horas, por ejemplo acá, le vamos a hacer una flechita, así. ¿Desde dónde empieza? Empieza desde el 0. Bien. ¿Y hasta dónde llega? Por eso vamos a hacer un reloj digital. ¿Hasta dónde llega? Bueno, acá podemos pensar. Alguien me diría, a ver, si yo les pregunto, ¿cuántas horas tiene un día? A ver, 24 horas. 24 horas. Pero un reloj digital, ¿hasta qué número llega? 23:59. Exactamente. Entonces nosotros podemos decirle acá que va a llegar hasta la 23. ¿Bien? Porque el último número que vamos a ver va a ser 23, 59, 59. Bien, se vería esto así. Lo vamos a poner así. Nuestro último número se ve así. 59, 59. ¿Bien? Este 23 sería el último número de un reloj digital. ¿Bien? Entonces lo mismo podemos hacer con los minutos. ¿Desde dónde empiezan? Bueno, los minutos empiezan desde el 0. Pero si bien una hora tiene 60 minutos, lo último que vamos a ver va a ser este 59. ¿Bien? Entonces va a llegar hasta el 59. ¿Bien? Lo mismo con los segundos. Empieza desde el 0 y va a llegar hasta el 59. ¿Bien? Y acá vamos a poner un poquito el comportamiento de esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando llega a 59 esto? Bueno, por ejemplo, en los minutos, cuando llegamos al minuto 59, luego se le suma, no, lo vamos a poner un poquito más grande si lo vemos, se le suma 1 a la hora. Bien, cuando llegamos acá a 59, le va a sumar 1 a la hora. Bien, y lo mismo va a pasar con los segundos, pero le va a sumar 1 a los minutos. Bien, entonces eso tenemos un comportamiento interesante con un reloj digital, porque tenemos minutos, segundos, digo, horas, minutos, segundos. Y cuando tenemos una cantidad, bien, va a ir desde un lado hasta un lado, y va a tener un comportamiento, bien. Cuando llegas a determinado número, le vamos a sumar 1 al siguiente más grande. Bien, si es segundos, le sumamos 1 a los minutos. Si es los minutos, le sumamos 1 a la hora. Si nosotros lo quisiéramos pensar más adelante, cuando lleguemos a las horas, cantidad de horas, le podríamos sumar 1 a los días. Bien,
Después, cuando lleguemos a cantidad determinada de días, le podemos sumar 1 a las semanas. Y así, siempre hay uno más grande. ¿Bien? Pero por ahora lo vamos a hacer con horas, minutos y segundos. ¿Qué es lo grandioso que tiene esto? Que lo podemos pensar con bucles. Lo vamos a hacer de dos maneras. ¿Bien? Lo vamos a hacer con while y lo vamos a hacer con for. ¿Bien? Primero lo vamos a hacer con while, que es un poquito el que más hemos estado trabajando, para que lo vean. Para que vean cómo sería. ¿Bien? ¿Qué es lo que tengo que pensar con las horas, minutos y segundos? Bueno, que por ahí vimos que se comportan como un contador. ¿Bien? Se le va sumando 1. ¿Bien? Entonces, fíjense, yo podría hacer esto, por ejemplo, empezar desde las horas y decir que va a empezar desde el 0. ¿Bien? Y hacer acá un bucle while que me diga horas y acá decirle hasta dónde va a llegar. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, hasta donde sea menor o igual a 23. ¿Bien? Que es hasta donde llega, hasta 23. ¿Bien? Ahí tenemos nuestro bucle while, ¿bien? De las horas. Yo si pusiera esto, si pusiera por ejemplo acá un print de horas, y acá hiciera el contador, horas más igual 1, ¿bien? Nosotros tendríamos lo siguiente, y lo vamos a ir haciendo pasito a pasito, ¿bien? Ven que tenemos desde el 0 hasta el 23. Por ahora sería la hora, ¿bien? ¿Qué es lo que tenemos que ir haciéndole? Bueno, los minutos. ¿Cómo vamos a hacer los minutos? Bien, ¿cómo lo pensamos? Bueno, los minutos también empiezan desde el 0, ¿bien? Entonces, ¿qué podría hacer? Lo vamos a hacer de varias formas y después lo vamos a ir optimizando un poco. Los minutos los vamos a poner primero acá arriba. Le vamos a decir que empiezan desde el 0. 0. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto es lindo pensarlo porque ¿qué tenemos? Bueno, dentro de las horas, dentro de una hora, hay mismamente 60 minutos, dijimos, que nosotros vamos a hacerlo desde el 0 hasta el 59. ¿Bien? Entonces fíjense que acá adentro lo que vamos a hacer, fíjense, voy a borrar este print, lo vamos a dejar ahí. Voy a crear otro while dentro que diga lo siguiente, minutos, vamos a ponerle minutos, menor o igual a 59. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dentro de cada hora va a haber 59 minutos. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense que lo que tenemos que ver dentro de este while, lo que vamos a hacer es ponerle minutos más igual 1. ¿Bien? ¿Cómo se vería esto? Fíjense, si yo pusiera print horas, y fíjense cómo lo voy a poner, y minutos. Fíjense cómo se ve esto por ahora. Vamos a ejecutarlo, y lo voy a parar. Ahí está. Y ahí lo paré. Fíjense, tenemos 0, 0, esta sería la hora 0, ¿bien? Que sería la medianoche, y llegamos hasta el 59, ¿bien? ¿Qué sería lo que tenemos hasta acá? Si yo esto lo dejo, como lo tenemos hasta acá, fíjense cómo se va a comportar. ¿Bien? Fíjense que por ahí llega hasta el 59 y se para. ¿Por qué? Bueno, si yo pusiera, por ejemplo, acá un print de minutos, mismamente, el último número, fíjense que es 60. Fíjense el comportamiento raro que nos hizo. ¿Por qué? Bueno, porque si ven acá, lo que yo les dije es que viene este bucle, se termina. ¿En cuánto quedó los minutos? En 60. Y sigue este bucle. Y se viene de vuelta acá. Y se repite esto. Y dice 60. ¿Es menor o igual a 59? No. Entonces esto de acá no lo hace, pero esto sí lo hace. Y esos son los 60 que nos va marcando. Y fíjense que lo ha hecho por acá todas las veces que nos faltan hasta llegar a 23. ¿Bien? Si acá teníamos el 0, bien, si nosotros le pusiéramos acá, fíjense, horas, fíjense cómo se vería esto. Lo hace hasta terminar el 23, fíjense, 23. Entonces vamos a tener que arreglar algunas cositas. ¿Bien? ¿Qué vamos a tener que arreglar acá? Bueno, el comportamiento, cómo funciona un reloj. ¿Bien?
¿Qué es lo que pasa en un reloj? Si ustedes no se fijan acá, cuando, por ejemplo, lleguemos a 59, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa en el reloj? Se le suma a una hora, que sería acá, ¿bien? Cuando lleguemos acá a 59, ¿qué es lo que tendría que pasar en un reloj normal? Que se le sume 1 a la hora, pero que los segundos vuelvan a 0, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros? Muchas formas. Por ejemplo, una forma sería venir acá arriba y decir que una vez que se le sumó 1 a la hora, nosotros podríamos venir acá, por ejemplo, vamos a hacerlo primero acá, y decir que los minutos vuelvan a 0, por ejemplo. Bien, esa sería una forma. ¿Cómo se vería esto? Bueno, ejecutémoslo. Fíjense, vamos a pararlo. Si bien ahora lo estamos viendo rápido, bien, fíjense, nos vamos a venir al principio, acá. Y acá tenemos que ver algunas cositas que ya vamos a ir arreglando. Bien. Fíjense que es por acá más o menos ya va queriendo la cosa. Ya nos vamos asemejando a un reloj. Pero, ¿qué tenemos que arreglarle? Bueno, vamos a tener que arreglarle acá un poco, ¿bien? Esta parte de acá, ¿bien? Nosotros le vamos a sacar, y fíjense esto de acá, que sería lo que yo les puse para mostrarles. Fíjense que si yo le saco eso, fíjense cómo se ve ahora. Vamos a pararlo. Vamos a venirnos de vuelta al 0. Fíjense. 0 horas 59 minutos. ¿Bien? Y acá se le suma 1 a la hora y vuelven los minutos a 0. Bien. Lo mismo va a pasar si nos venimos acá abajito. 1 hora 59 minutos. Le sumamos 1 a la hora y minutos volvemos a 0. Bien. Sería esta parte de acá. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, muy parecido a como hemos hecho los minutos con las horas. Nosotros sabemos ahora que dentro de los minutos también hay segundos, 60 segundos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, le vamos a crear acá segundos igual 0. ¿Y qué vamos a hacer acá? Otro while acá adentro para los segundos. Segundos. ¿Y hasta dónde llegan? Hasta 59 también. Menor o igual a 59. Y acá adentro es donde vamos a mostrar nosotros las cosas. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? Para que vean. Dentro del while de segundos, le vamos a poner acá segundos más igual 1. Fíjense, una cosa interesante de acá, es que fíjense cómo está ubicado cuando le sumamos el contador. Fíjense, dentro del while de contador, está acá los segundos. Pero estos minutos están con este while de acá, de los minutos. Y este acá de las horas, está acá. ¿Bien? Entonces ahí pueden ver un poquito, cuando yo tengo muchos bucles, cómo se van viendo cuando le sumo a los contadores. ¿Bien? Y cómo los voy relacionando. Una forma fácil, que yo les he dicho, es posiciónense acá en el while. ¿Bien? Vienen acá abajo, hay un espacio. ¿Bien? Vieron que hay un espacio. Entonces estas dos líneas pertenecen a este de acá. ¿Bien? Vienen a este while, por ejemplo, el de los minutos. Se posiciona acá adelante. Entonces, ¿qué dicen? Todo lo que haya debajo que tenga un espacio, fíjense acá y este de acá. Entonces, es decir que todo esto, ¿bien? Esta línea que está acá y esta línea que está acá pertenecen a esto, ¿bien? Pero esta línea que tiene un espacio más, en realidad pertenecen a este de acá, ¿bien? Entonces ahí un poquito se pueden dar dando cuenta cómo ubicar las cosas con while dentro de while y dentro de while, ¿bien? Podemos tener errores, por ahí lo que vamos a hacerle es agregarle los segundos para que los vean, cómo se vería esto. Y acá ya vamos a tener que arreglar, ya van a ver que vamos a tener que arreglar. Se vería de esta forma, ¿bien? Y nos pasaría lo mismo que nos pasaba antes. ¿Qué nos pasaba antes? Cuando llegábamos a los minutos 59, se nos paraba, se nos volvía loco. ¿Por qué? Porque teníamos que volver los minutos a 0, porque recuerden que llegaba a 60, y me dice 60 es menor o igual a 59, no. Entonces, de la misma forma, deberíamos volver, como hicimos los minutos igual a 0, los segundos. Pero ¿dónde lo vamos a hacer? Y acá viene un poquito el truco para mostrarles, y esto es lindo de la hora, para que se vayan ubicando un poco con los bucles y dónde poner cada cosa.
Y es decir, ¿dónde se vuelven los segundos a 0? Bueno, cuando yo le sumo 1 al minuto, ahí se tendría que volver a 0. Fíjense acá, vamos a esperar un poquito, unos 10 segundos, para que vean. Uy, se me va, ahí está. Fíjense que cuando los segundos, bueno, a ver, llegan a 59, se le va a sumar 1 al 33, va a decir 34, y los segundos vuelven a 0. Pero se siguen sumando segundos, ¿bien? Otra vez vuelven los segundos a sumarse. No se le suma ni a la hora, ¿bien? Sino que se le suma 1 a los minutos y se siguen contando los segundos. Entonces, ¿dónde tengo que volver yo a 0? Fíjense acá, acá. Ahí, ¿bien? Puede ser ahí o si lo quieren igual como lo tengo ahí abajo, ahí, ¿bien? Cuando le sumé 1 a los minutos, volvemos los segundos a 0, ¿bien? Fíjense cómo se vería esto. Vamos a cerrar el que tenemos acá detrás, lo vamos a poner. Fíjense, vamos a esperar un poquito, lo voy a parar. Fíjense que ahí vamos viendo un poquito el comportamiento, por acá. Empezamos desde las 0 horas, 0 minutos. Cuando llego a 59, le sumamos 1 a los minutos, se nos vuelve a 0 los segundos, otra vez empezamos a contar hasta que lleguemos a 59, le sumamos 1. Y bueno, si esto yo lo dejara, vamos a dejarlo un rato para que funcione. Cuando lleguemos a 59 minutos, se le tendría que sumar 1 a la hora y después de vuelta los minutos y los segundos tendrían que volver a 0. Bien, vamos a ver si eso pasa. Vamos a esperarlo un poquito, por suerte vamos rápido. Un poquito si me preguntan, ¿qué depende de que esto vaya más rápido o más lento? Bueno, un poco la computadora que tengan ustedes. Bien, si tienen una mejor computadora, ahí está, va a ir más rápido. Si tienen una computadora un poquito más lenta, va a ir más lento. Pero fíjense, ahí tenemos el comportamiento. Tenemos 59 minutos, 59 segundos, se le suma 1 la hora, ¿bien? Y vuelve todo a 0, ¿bien? Entonces por ahí ya tenemos el comportamiento de un reloj armado, ¿bien? De esta forma se vería. ¿Qué es lo bueno para practicar con esto? Que tenemos bucles dentro de bucles, dentro de bucles, y tenemos que ir por ahí reseteando cosas, ¿bien? Por ejemplo, los segundos y los minutos. Fíjense que les voy a hacer una segunda forma para hacer esto mismo. Profe, Pregunte. una consulta. ¿Habrá posibilidad de que en algún tiempo se pueda ir a que tengamos una clase presencial con usted y podamos ir viendo y usando lo que hemos aprendido? Tendríamos que hablarlo con el instituto, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Según lo que entiendo yo, no podemos hacer clases presenciales, según lo que entiendo yo. Habría que hablarlo con el instituto, ¿bien? A ver qué se puede hacer. Podrían preguntarle a Miguel, mandarle un mensaje a ver qué contesta. Yo le voy a preguntar también, a ver qué nos dice. Bien. Claro, de última, de a grupos, que no vayamos tantos, no más de 10 o 8 personas, como para que podamos ir y por lo menos que nos explique o algo si tenemos alguna duda, o sea, que usted nos haga ejercicios y entre los que estemos ahí lo vamos haciendo y para que nos quede claro y cerremos la etapa, digamos, de esto. Ahí me parece bien, vamos a consultarlo con el instituto a ver qué podemos hacer. Porque estamos, a ver, si no se adelantan las clases, que vi por ahí alguna noticia que decían que pensaban adelantar las vacaciones de invierno, estamos a un mes de terminar el semestre, ¿bien? Entonces, bueno, nos quedaría un poco afianzar todo lo que hemos visto. Y si podemos, hacemos una clase. Si el instituto lo está permitido, podemos hacer una clase. Claro, estaría genial. Vamos Habría a que preguntar. hablarlo, lo único. Sí, habría que hablarlo. Bien. Porque estas cositas, Bueno, está bien, son cositas que, bueno, no hay problema. Son cositas que yo se las muestro, bien. Ustedes tienen que ir practicando con todo esto. Por ahí yo lo hago bien a la primera, porque obviamente yo lo sé, bien. Ustedes no lo saben. Entonces, ¿cómo sería la idea, bien, de todo esto?
Bueno, que tienen que practicar, ¿bien? Del modo que tenemos nosotros acá, ¿bien? Si podemos hacer alguna clasita, una clasecita, vamos a ver un poquito, hacemos una clasecita de apoyo, revemos, practicamos, y sería lo ideal. Pero bueno, obviamente que el instituto lo apruebe. Porque todas estas cositas, esto de dónde poner cada variable, ¿bien? Son cositas que se aprenden con práctica, con ir probando, ¿bien? Como les digo yo, por ahora, que prueben, por ejemplo, que yo les he dicho mucho estos prueba y error. Bueno, probar. Por ejemplo, agarran este código, ¿y qué pasa si esto lo pongo ahí? Si le saco el espacio, ¿qué pasa? Lo pruebo. Uy, se me quedó todo en cero. Bien. Ahí, por ahí. A ver hasta dónde llegó. Vamos a verlo. ¿Hasta dónde llegó? Ahí. Fíjense que se me quedó todo en cero. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, acá, por eso mucho este año, yo les hago muchas cosas para que entiendan la lógica de programación. ¿Qué es lo que quiero yo este año que ustedes tengan? ¿Bien? Que entiendan el por qué se hacen las cosas o por qué me funcionó mal el código. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería la idea de por qué me funcionó mal acá? Bueno, porque yo llego acá, de que nunca se suman uno en los segundos. Entonces los segundos son siempre cero, ¿bien? Acá adentro no hay ningún contador que le vaya sumando uno. Y siempre se me queda en cero. Y esto se hace un bucle infinito, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer yo para que no sea un bucle infinito? Bueno, poner el contador para que se vaya sumando, ¿bien? Entonces, fíjense. Otra forma también de pensarlo esto es hacer lo siguiente. Lo voy a copiar. Esto lo vamos a copiar. Digo, así. Primero lo voy a... No, copiar. Y acá abajito lo vamos a pegar. Y esto lo vamos a poner como comentario. Esto yo lo hago con el alt de la derecha de la barra. Al 3 se pone como comentario, al 4 lo saco. ¿Bien? Eso es lo que hace. ¿Bien? Por ahí para ponerlo comentario rápido. Así. Bien. Otra forma de hacer esto sería lo siguiente, para que vean otra forma. Yo por acá hago los segundos siempre a 0, ¿bien? Y por acá los minutos. Pero fíjense otra forma que a mí se me ocurre hacer esto. Miren, voy a borrar esto de acá. Y vamos a borrar esto de acá y de acá, ¿bien? Y fíjense dónde voy a poner esos segundos y minutos igual a 0. Fíjense, acá voy a poner minutos igual a 0. Y acá adentro voy a poner segundos igual a 0. Y fíjense, lo voy a probar primero. Vamos a probarlo. Fíjense que esto funciona exactamente como lo habíamos hecho recién, que lo tienen acá arribita. ¿Y por qué funciona esto? Si lo pensamos, vamos a pararlo. Porque fíjense, ¿qué es lo que hace? Un poquito para tener en cuenta un poco la teoría. Viene acá, empezamos de los segundos igual a 0. Bien, por ejemplo acá en los segundos, lo sumamos hasta que llego a 59. Recuerden que el falso sería cuando llego a 60. Le sumamos 1 a los minutos y se vuelve a repetir el bucle de acá arriba. Bien, como se vuelve a repetir el bucle, de vuelta vuelven los segundos a 0, así hasta que lleguemos a 59 minutos y de la misma forma pasaría acá. Bien, esto es una formita también que se puede imaginar hacerlo. Bien. Entonces ahí tenemos un poquito el comportamiento de un reloj. ¿Bien? El comportamiento de un reloj. ¿Qué es lo que me podrían decir? ¿Qué es lo que me van a decir? Porque obviamente siempre me lo dicen. Pero profesor, acá funciona muy rápido el reloj. ¿Bien? Acá funciona muy rápido el reloj. ¿Bien? Esto no es realmente como funciona un reloj con los segundos que tenemos acá. ¿Bien? ¿Qué le agrego yo? Para que vean cómo funcionaría un reloj, un poquito más a la velocidad real, le voy a agregar lo siguiente. Recuerdan que yo un poquito para borrar ciertas cosas, yo ponía, por ejemplo, así, importo s, y después ponía, por ejemplo, s.systemcls, ¿se acuerdan que era un poquito para borrar? En un futuro vamos a ver también qué es esto del import.
Pero por ahí esto yo lo pongo para que lo vean. Estos son librerías, yo les explicaba un poquito una librería. Esto es una librería del sistema. Bien, Python trabaja mucho con librerías, que ya en las próximas clases un poquito les voy a mostrar qué son las librerías. Porque en segundo semestre vamos a utilizar librerías, bien, para hacer otras partes de programación. Hay una librería que se llama Time, así es, Time se llama, y se hace de la siguiente forma: se pone esto, import Time, para yo utilizar esto de Time. Y una librería, esto de que me hace, es por ejemplo para tomar un valor real, bien, por ejemplo. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Acá adentro se hace lo siguiente, se pone así, fíjense, time.sleep 1. ¿Qué es lo que hace esta línea? Que se las voy a poner acá. Espera un segundo real. Bien, eso es lo que hace time.sleep. Bien, para utilizarlo tenemos que llamar acá, poner import time, y esto lo ponemos cada vez que yo quiera esperar. Este número que está acá es el número en segundos. Bien, si yo pusiera 5, esperaría 5 segundos. Si yo pongo 1, espera un segundo. Y fíjense cómo se ve. Vamos a poner acá. Fíjense. Bien. Espera un segundo y me lo va mostrando. Bien, como si fuera esto de acá. Bien, fíjense. Bien, eso es lo que hace Time, por ejemplo, para un poquito simular cómo funciona el reloj. ¿Qué les podríamos agregar para que se vea mejor esto? Bueno, podríamos agregarle, por ejemplo, los dos puntitos. Acá. Que se vería de esta forma. Vamos a sacarlo esto. Se vería de esta forma. Fíjense. Ahí los chicos. Fíjense. Ahí. Bien. Entonces ya tenemos un relojito armado. Bien. Con el tiempo real. Espera un segundo y va poniendo. Bien. Esto es como se vería un reloj. Bien. Un reloj bonito. Un reloj real. Bien. Si lo quisiéramos mejorar un poco más, por ejemplo, bueno, fíjense que yo podría, vamos a cerrarlo, ponerle acá lo siguiente. ¿Recuerdan eso que yo les mostré para borrar? Y yo les dije que se ponía import OS, y donde yo quisiera borrar, se ponía system.o, así se ponía, que lo vamos a poner acá. Vamos a ponerle acá. os.system CLS. Lo único que yo les dije es que esto se utilizaba nada más acá. Bien, ahí. No cuando yo lo ejecuto acá. Bien, no acá. Acá no va a funcionar. Va a ser algo raro. Ven que hace como una pantalla negra porque no funciona acá. Sino que funciona acá. Y fíjense cómo se ve. Ahí tenemos el reloj. ¿Bien? Ahí tenemos un poquito el funcionamiento de un reloj. Bien. Que va de segundo a segundo. Bien, lo que hace, si yo lo vamos a poner uno al lado del otro. Bien. Lo que hace acá es, bueno, nosotros ya vimos que con bucles podemos simular un poco el funcionamiento de un reloj. Sumar segundos hasta llegar a 59. A 59. Cuando llegamos a 60 es que le tenemos que ir sumar 1 al minuto. Bien. Volvemos los segundos a 0. Bien. Y así hasta que lleguemos a 59 minutos, 59 segundos. Le vamos a sumar 1 a la hora. Y va a volver de vuelta hasta que llegue a un punto que se termine. ¿Dónde se terminaría? Por ejemplo, este reloj, que yo se lo voy a sacar para que lo vean. No lo vamos a esperar, pero un poquito lo podemos ver. Y le vamos a sacar el otro también, porque si no me va a poner la pantalla. Ahí está. ¿Dónde se terminaría este reloj? Cuando llegue a 23:59:59. Va a terminar esto. ¿Bien? Cuando llegue a 23:59:59, esto va a terminar. ¿Bien? Nosotros podríamos, a ver si lo podemos un poquito, se los voy a mostrar para que vean. Vamos a poner 55, para que vean un poquito. Fíjense. Ahora vamos a esperar a que termine. Ahí terminó. Bien. Fíjense que a donde termina, 23:59:59.
Por ahí yo les he dicho de qué valor quiero que empiece. ¿Bien? Si fuera real, yo podría poner de que empiece hasta cierto modo. Bien. Entonces acá tenemos, esto lo vamos a ir viendo. Ya este relojito ya después lo vamos a mejorar un poquito más. Y lo vamos a hacer con for también, para que vean también con for cómo se hace. Bien. Pero acá hemos simulado un poco y es lindo verlo, porque claramente utiliza bucles. Bien. Un reloj utiliza un bucle por detrás, porque llega desde un punto hasta cierto punto, es decir, que se va repitiendo. Bien. Utiliza contadores, porque los segundos van aumentando, los minutos van aumentando. Bien. Entonces ahí podemos pensar muchas cosas con esto. Bien. Con este reloj. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Que vayan viéndolo. Por ahora, agárrenlo, fíjense, pruébenlo. Por ahora lo vamos a volver a cero. Esto, ¿bien? Pruébenlo, cámbienle cosas, cámbienle de ubicación cosas. Fíjense qué sucede, ¿bien? Si yo, por ejemplo, hago esto así, ¿qué sucedería? ¿Bien? Y traten de pensar un poquito por qué es el error que me sale, ¿bien? Eso es lo que yo trato también ahora con ustedes, es que entiendan por qué me surge este error. Porque eso es ahí es cuando un programador entiende, ¿bien? ¿Por qué me pasa algo? ¿Por qué surgen estos errores? Es cuando uno sabe el tema, ¿bien? Cuando uno sabe el tema ya puede un poquito ir viéndolo con esto, jugando un poco con estas cosas, ¿bien? Pero sí, ya vamos a ver si sería genial si pudiéramos hacer una clasecita presencial, también sería genial para un poquito integrar todo esto. Pero vamos a tratar de ir haciéndolo, ¿bien? Este es un lindo ejemplo, esto del reloj, para mismo ver while dentro de while dentro de while, ¿bien? ¿Qué es lo que yo les voy a mostrar? Bien, para que lo vayan viendo en sus casas, bien, cuando tengan tiempo, lo van a ir viendo. Por ahí tengo, a ver, yo se lo voy a copiar. He visto, he notado en muchos de ustedes una clara tendencia, o por lo menos varios de los que han mostrado, en hacer algún tipo de algún jueguito. Bien, he visto que muchos por ahí les ha interesado, por ejemplo, el juego de adivinar números. Bien. ¿Qué es lo que he hecho yo acá? Bien, que yo se los voy a pasar para que ustedes lo vean. Que le he puesto juego en cuyo, lo he hecho en un ratito, pero para que ustedes también puedan interesarse tal vez en los bucles y utilizarlo de esta manera. Yo se los voy a mostrar por acá. ¿Qué es lo que hace este juego? Bien, este pequeño juego, que por ahí no tiene muchas cosas, pero lo van a ir viendo. Capaz que por ahí les va surgiendo más el interés por alguna de estas cosas. Si bien nosotros, o por lo menos el instituto, bien, no se centra en programación con videojuegos, bien, no se centra, pero yo les puedo mostrar para que le interese también alguna otra forma de también aprender programación un poquito más divertida, tal vez para que le gusten los juegos. ¿Qué es esto? Fíjense. Voy a poner nuevo juego. ¿Qué he hecho yo acá? Bueno, un pequeño juego con una selección de personajes. Y ustedes lo van a probar, lo van a ver, yo se los voy a mostrar acá, qué es lo que hace este juego. Bien, tiene una pequeña historia, no es nada del otro mundo, sino que le dicen un ratito, para que lo vean más que nada. Y por esto, por detrás, tiene bucles, fíjense, tiene bucles, por ahí hay un enemigo. Y por ahí yo se los voy a dejar, para que ustedes lo vean, lo investiguen, vean el código, ¿ven? Todo por detrás, hay bucles, hay if, ¿bien? Hay de todo, es larguito, pero para que ustedes puedan irlo investigando, ¿bien? Yo por ahí les dejo la base, para el que quiera lo puede ir viendo, cómo se hace, ¿bien? Por ahí este está incompleto, pero pueden ver por ahí que hasta en los juegos, bueno, siempre también hay una base de que se usa todo esto, ¿bien? ¿Qué es lo que nos vamos a centrar? Obviamente nosotros no nos vamos a centrar a hacer juegos, pero sí nos vamos a centrar nosotros en, por ejemplo, hacer gestiones de usuario, sistemas de ventas, toda esa parte, ¿bien?
pero también se los dejo por ahí porque vi que varios por ahí estaban haciendo alguna cosita así, que puedan también fijarse cómo se hace esto, ¿bien? Un jueguito es un jueguito simple, no muy complicado, para que lo vean. Ya vamos a hacer las próximas clases, ¿bien? Nos queda en principio un mes, si no, como digo, si nos queda un mes, si no se adelantan las clases, hay que ir viendo si podemos hacer alguna clase presencial. Si no, yo voy a tratar de, por lo menos estas clases, la clase que viene vamos a terminar ya un poquito de ver ya con lo que tenemos de temas, y ya nos quedan nosotros en ejercicios. Si podemos, haremos alguna clase por ahí presencial, de apoyo, bien, por consultas. Si no, voy a tratar de hacerle las cantidades, ver la forma de que yo les pueda hacer ejercicios y que los puedan hacer ustedes para que entiendan, bien. Porque yo sé bien que acá yo les muestro cómo los hago, pero bueno, los hago yo, que yo sé hacer las cosas y muchos de ustedes están aprendiendo, bien. Así que esto se lo subo, vayan viendo, ya saben, todos los archivitos lo van a ir viendo. Semana que viene terminamos de ver un poquito ya los bucles, algunos ejercicios, y ya nos ponemos a hacer alguna cosita, algún temita que nos falte por ahí, y terminamos haciendo algún programita interesante. Bien, y algunas por ahí nos va a quedar el pie, de lo que vamos a ver después del segundo semestre. Bien, que un poco esto lo vamos a ya tener de base y vamos a avanzar con otras cosas aparte de programación. Ya con interfaces visuales, base de datos, bien, con otras cosas un poco más interesantes, o no sé si más interesantes, pero más visuales, bien. Así que bueno, prueben todas estas cositas. Fíjense este juego que les voy a mandar, bien, que va a estar por ahí guardadito. Fíjense por ahí, mírenlos, bien, pregúntenme. Ya les dije un poco, bueno, en parte también, como estamos ahora, va mucho en ustedes de practicar, ¿bien? Necesito que practiquen, que vayan practicando todas las cositas que les vaya surgiendo, dudas que les vaya surgiendo. Así después, en los temas, en próximos temas, ¿bien? Segundo semestre, todo eso, podemos tener la base y seguir con lo demás, ¿bien? Poder avanzar. Esa sería la idea, ¿bien? Así que hasta acá quedamos, hasta acá dejamos hoy. Bien, ya hemos visto el reloj. Después no voy a seguir más porque necesitamos más tiempo. Tengan buena semana y nos vemos la semana que viene. Y cualquier duda, me avisa. Muchas gracias, profe. Feliz Gracias, semana. profe. Hasta luego. Profe.